Muy buenas tardes, tutor y compañeros. Pues el día de hoy voy a tratar de explicar cómo se ha dado un cambio en la cultura y en la identidad del sujeto a partir de los cambios tecnológicos. Entonces, para proceder, primero me voy a referir al cambio en la cultura a partir de esas transformaciones tecnológicas. Lo primero, pues que hay que decir es que la ciencia y la tecnología han evolucionado, e incluso se ha dado lugar al concepto que se ha desarrollado en el curso de tecnociencia, en la cual la tecnología y la ciencia van de la mano y digamos, la ciencia deja de ser una herramienta para, digamos, en la época actual tomar como un fin en sí mismo, en la medida en que deja un carácter utilitario y como lo voy a mostrar, toma una influencia importante, sino que constitutiva misma del sujeto y de la cultura, ya no como una herramienta, sino como algo que construye al mismo sujeto y a la misma cultura. En cuanto a la cultura, pues hay que decir que el rol de la tecnología y el desarrollo tecnológico, como por ejemplo hoy en día la inteligencia artificial, grandes inventos, la información que circula por redes sociales, pues toda se vale de esta tecnología, de estos avances tecnológicos. Y lo primero que uno debe indicar es que en materia de redes sociales, en materia de inteligencia artificial, no hay como tal un papel neutro de estas tecnologías, lo cual influye en el cambio de cultura. ¿Por qué? Por los denominados sesgos algorítmicos y la arquitectura de caja negra, porque si bien uno en la práctica puede analizar cómo se presenta una búsqueda, vemos que el algoritmo le empieza a usted a arrojar información sobre esa misma búsqueda. Em, lo mismo en redes sociales. Si usted hace una búsqueda, el algoritmo le empieza a arrojar información sobre esa misma búsqueda al punto pues que esos sesgos algorítmicos, la dictadura de ese algoritmo es la que finalmente está eligiendo, no está eligiendo el ser humano, la cultura no se está eligiendo, digamos, impresiones o libremente, sino que se está imponiendo de manera sutil. ¿Por qué? Por los sesgos algorítmicos. Y esos sesgos algorítmicos y esa arquitectura, los que lo construyeron, pues obviamente han sido con unas finalidades de privilegiar lo técnico, de privilegiar también el consumo, etcétera, etcétera. Entonces, esta situación hace que se pierda de vista un poco pues esa individualidad y esa independencia del ser humano porque los sesgos, o sea, lo que nos sale en las redes sociales o lo que arroja también la inteligencia artificial, ya tiene un sesgo, que es un sesgo hacia el consumismo, hacia la identificación de la técnica, de la eficiencia, etcétera, etcétera. Lo cual, pues obviamente cercena esa libertad de elección. Uno piensa que está eligiendo libremente, pero en realidad puede que no. Lo mismo, uno piensa que los valores culturales los está apropiando libremente. Es decir, las modas, el consumo, todo es una elección libre. No, precisamente los sesgos algorítmicos le dan a usted esa información y usted piensa que es libre y la está eligiendo libremente, pero en realidad se está cercenando la elección. De allí surge, pues obviamente, en oposición o con miras a mitigar esa problemática, una visión sapiensal. Una visión sapiensal que vea, digamos, cómo se reincorporan esa individualidad y esos valores necesarios del ser humano en la toma de sus elecciones y que los logre combinar articuladamente
pues claramente con los cambios tecnológicos, con la IA, porque pues obviamente deben ser una herramienta que no se pueden desconocer, pero no pueden suplantar o erosionar o cercenar la libertad de elección. Ahí surge también un concepto al lado de la visión sapiensal, la cordialidad ética de la que nos habla Adela Cortina, que se opondría a esa cordialidad ética, esos valores sapienciales, en oposición a la efectividad técnica. Y de ahí, pues es que se debe siempre tener el respeto al otro y a la dignidad, no solo desde la razón, sino también por compasión. Y esos conceptos aplicados de dignidad a la persona, de valor hacia la libertad, respeto hacia las libertades, pues harían que estos sesgos algorítmicos y estas construcciones de caja, arquitectura de caja negra, pues tengan una responsabilidad ética, que finalmente, digamos, no se aprovechen de, digamos, los efectos subrepticios que va creando indiscriminadamente los algoritmos en la cultura de las personas y en el sujeto. Sin embargo, pues estamos hablando en este primer momento de la cultura. Y precisamente mm, se presenta un desfase cultural porque, pues, obviamente las tecnologías avanzan más rápido que, que los valores culturales o esto, que uno no se da cuenta de que en realidad el algoritmo le está dictando a usted sus gustos, su moda, su cultura. Uno no lo percibe o es inconsciente. Entonces se genera ese desfase cultural porque los modos de vida pues avanzan para ponerse al día con la irrupción de estos nuevos productos, nuevos procesos que se introducen dentro de la experiencia humana. Entonces, ahí nuevamente surge un conflicto que se soluciona con el concepto de inteligencia sentiente. ¿Por qué? Porque si hablamos de inteligencia artificial y le incluimos una inteligencia sentiente, es decir, empática con el ser humano y con los demás seres humanos, pues de pronto se logra erradicar la razón instrumental con la que, digamos, avanzan o funcionan estas inteligencias. Recordemos que eso ya hay un sesgo porque están inclinadas hacia el consumismo, mm, hacia el mercado, hacia la eficiencia técnica. Podríamos llamarlo razón instrumental. Y en oposición a eso, una inteligencia sentiente y pues lo que hayamos hablado, una visión sapiencial, una cordialidad ética, pueden hacerle frente, digamos, a estos cambios de cultura forzados, pero subrepticiamente, insisto en eso, porque digamos es inconscientemente que el ser humano está cediendo su cultura no libremente eligiendo cuáles son sus valores y su cultura, sino que se le está imponiendo subrepticiamente, soterradamente por esas redes sociales, por esa inteligencia artificial, lo cual dice prácticamente la cultura la dice el algoritmo o la dictadura del algoritmo. Visto los cambios en la cultura, pues procedo a tratar también de explicar algunos cambios que se dan propiamente en el sujeto, producto del impacto de estas tecnologías. Entonces, allí quisiera mencionar, pues que el ser humano al utilizar estas herramientas necesariamente está cambiando su mentalidad. Y precisamente me refiero a que está delegando su memoria en artefactos tecnológicos. Es decir, ya nosotros cada vez perdemos más memoria. ¿Por qué? Porque decimos está en el OneDrive, lo tengo almacenado en una tera, lo tengo en las carpetas, pero entonces sabemos es cómo llegar a ubicar la información, pero ya no la almacenamos en el cerebro. Entonces, ese conflicto entre lo que es una memoria interna y una memoria externa pues va cediendo en favor de la memoria externa, es decir, nosotros y el conocimiento que manejamos ya lo tenemos es casi siempre externamente, ya no tenemos capacidad de memoria interna.
Entonces, esa distinción o esa delegación más bien de nuestra memoria en dispositivos de almacenamiento tecnológico, pues generan una crisis también. Y ese es la lucha entre la hipomnesis, que es la memoria externa o técnica, y la anamnesis, que es nuestra memoria propia, la rememoración interna personal. Entonces, pues al perder el sujeto, con la tecnología estas habilidades cognitivas esenciales, necesariamente estamos hablando de que la tecnología está cambiando al sujeto, ya no la cultura, sino al sujeto mismo lo está cambiando porque le está haciendo perder la capacidad cognitiva de memoria interna. ¿Por qué? Porque se desplaza hacia la memoria externa que están en esos dispositivos de almacenamiento tecnológico. Entonces, eso, digamos, no solo tiene el cambio en sí en la capacidad de memoria interna, sino que el ser humano, como no almacena memoria, se deja que toda la memoria esté siempre en el exterior. Entonces pierde el juicio en un primer momento y se convierte pues claramente en un consumidor pasivo de información que siempre viene gestionada externamente. Entonces ahí mezclo un poco con lo anterior de la cultura. Ya no hay capacidad de memoria. La información no la retenemos ni la pensamos nosotros críticamente. Entonces nos llega del exterior. ¿Qué es el exterior? Redes sociales, medios de comunicación, etcétera, con sesgos cognitivos orientados hacia el consumismo. Y eso es lo que se nos impone a nosotros como sujeto. De esta manera está cambiando la tecnología al sujeto, pues porque ya es un consumidor pasivo de esa información externa que aparte, dada el cambio, la transformación en la memoria del sujeto, en la memoria interna, no pasa por un baremo, por un crisol de reflexión racional, sino que, digamos, ya invade al sujeto, reitero, inconscientemente, y pues obviamente se imponen esta razón instrumental de las entidades corporativas que están buscando netamente es el control y la mercantilización del deseo. Entonces, no solo se está cambiando la memoria, sino que a partir de eso también se está cambiando la capacidad crítica del sujeto porque se reitera, se vuelve un consumidor pasivo de información. Como no almacena y no reflexiona críticamente, todo se está direccionando desde afuera. Entonces, eso, digamos, esa es una problemática que cambia ya no la cultura, sino al mismo sujeto. Y por eso, pues es más fácil de dominar el sujeto porque no tiene memoria y no tiene capacidad crítica. Eso producto en los cambios pues, que imponen estas nuevas tecnologías en el sujeto. ¿Cómo uno, digamos, podría contrarrestar esto? De pronto, eh, con una reinteriorización del conocimiento que le permitiera otra vez al sujeto pensar. Entonces, nuevamente, es luchar ya contra un proceso sistémico en el cual el sujeto se queda sin memoria, sin capacidad reflexiva, producto también de las tecnologías y de lo que ya vimos de la cultura. Y entonces es como reinteriorizar unos valores, un conocimiento que sean capaces, que tengan la suficiente entidad de hacer que el sujeto vuelva a pensar, vuelva a reflexionar y se instaure un humanismo digital. Porque si no, pues ya llegaríamos también a términos ya más fatalistas em, que hablan sobre cómo las máquinas en algún momento van a independizarse o tener autonomía del ser humano y van a dominar el mundo. O sea, como teorías conspirativas, como teorías acerca del fin del mundo, que digamos en la ficción parecen tener un asidero, pero que este cambio en la cultura y este cambio en el sujeto nos podría llegar digamos, a inquietar por lo menos sobre cómo en un futuro sería posible que las máquinas, digamos, dominen a la sociedad. Y la única manera de impedir esto sería esa reinteriorización, esa
esa creación y arraigación de un humanismo digital que tenga la capacidad de combatir esos efectos sistémicos que les he explicado tanto en la cultura como en el sujeto. Entonces, al reinteriorizar ese humanismo digital y ese conocimiento que permita al sujeto pensar, tal vez ya no se imponga la dictadura del algoritmo, los valores de la sociedad y de la cultura que diga el algoritmo y las redes sociales, sino que el sujeto puede ser capaz de reflexionar y tomar libremente sus decisiones y criticar libremente y darse cuenta de estos sesgos cognitivos para que se cambien y sean, digamos, neutrales con una visión sapiensal. Entonces, esta es la reflexión que hago sobre cómo digamos, desde la filosofía de la tecnología, cómo éticamente se está impactando las tecnologías en la cultura en un primer momento y en el sujeto mismo en un segundo momento, lo cual, digamos, te genera unos efectos nocivos tanto para la cultura como para el sujeto, como lo he mostrado, pero lo importante es qué hacer, cómo reinteriorizar esos valores, cómo la visión sapiencial, cómo la responsabilidad ética pueden ponerle freno a esos impactos nocivos o negativos. Esta es la reflexión que quería hacer. Muchísimas gracias.